Hoy vamos a hablar entonces de otros tipos de arquitecturas de redes neuronales diferentes a los perceptrones multicapa que estuvimos discutiendo en las sesiones anteriores. Y vamos a comenzar con un tipo de red que se llaman mapas autoorganizables y se utilizan para resolver problemas no supervisados, ¿cierto? Básicamente, esta es una configuración de red neuronal muy particular, una configuración de red neuronal en la que la posición que tienen las neuronas en la capa es importante, porque lo que va a pasar con el mapa autoorganizable o la idea fundamental detrás del mapa autoorganizable es que las neuronas reaccionen a cierto patrón de entrada y ese patrón de entrada de alguna manera va a ir identificando el clúster al cual pertenecen, ¿cierto? Entonces la idea es que si hay una entrada, digamos, si un tipo de patrón de entrada particular, que ese patrón de entrada particular active una zona de esta capa de neuronas, otro patrón de entrada diferente active una zona diferente. Entonces, esa organización por zonas dentro de la capa de neuronas hace que la posición que ocupa la neurona sea relevante en este tipo de capas. A diferencia, por ejemplo, de los MLPs convencionales que estábamos discutiendo hasta la sesión previa, en la que el orden de las neuronas no es relevante, ¿cierto? Nosotros tenemos un conjunto de entradas X1 hasta XD, ¿cierto? Tenemos un conjunto de neuronas que toman como entradas esas, digamos, esas entradas, cada una multiplicada por su peso, ¿cierto? Estas variables, etcétera. Pero realmente la posición relativa que tiene cada una de estas neuronas en esta capa no es importante. Yo podría pasar esta neurona a esta posición y viceversa, y pasar esta a la primera, y siempre y cuando cada una conserve sus pesos, no hay ninguna diferencia, ¿cierto? O sea, realmente aquí no va a pasar nada. Sabemos, por supuesto, que luego viene, digamos, por ejemplo, una capa de neuronas a la salida, y que esa capa de neuronas a la salida, pues también toma como entradas estas, ¿cierto? Entonces, insisto, siempre y cuando los pesos de cada neurona se conserven, la posición en realidad no es importante. Mientras que en el mapa autoorganizable, entonces lo que vamos a tener es un arreglo de neuronas. El arreglo de neuronas podría ser en una sola dimensión, pero típicamente se tiene un arreglo de neuronas en dos dimensiones, ¿cierto? Y la posición relativa que tienen estas neuronas aquí ahora sí va a ser relevante, insisto, porque la idea fundamental es que se van a establecer una serie de regiones que se van a activar frente a cierto patrón y por lo tanto la región va a ser como el símil al clúster, ¿cierto? Es decir, para poder saber a qué clúster pertenece o a qué grupo pertenece una muestra, fundamentalmente lo que vamos a intentar identificar es cuál fue la región dentro de esta capa de neuronas que se activó, ¿cierto? Entonces, esa es una diferencia muy importante. Lo segundo es, en el MLP, todas las neuronas tienen una entrada asociada al término independiente, ¿cierto? Un W0. Y ese W0 es muy importante. Ese W0 tiene diferentes interpretaciones, ¿cierto? Podemos interpretarlo si estamos hablando, digamos, de construcción de una función lineal, lo podemos interpretar como el corte con el eje, ¿cierto? Entonces, esto es W0, ¿cierto? Y si W0 no existe, obligamos al sistema a pasar por cero, pero también podemos, digamos, haciendo el análisis de que la función, digamos, esto es una función f de x, de que si tenemos que la función f de x es una función w1 por x1 más w2 por x2, etcétera, wd por xd
más W0, y que posteriormente nosotros vamos a meter esto dentro de una función sigmoidal, por ejemplo, que es g de f de x. Esta función sigmoidal, recordemos que esta función sigmoidal es una función de esta forma, ¿sí? Que va a estar entre 0 y 1 y va a cortar por aquí en punto 5. Y esto significa que se activa o no se activa la neurona. Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos diciendo es cuál es el valor de umbral a partir del cual la neurona se va a activar, ¿cierto? Entonces decimos normalmente, bueno, como este punto es 0, ¿no? Entonces lo que decimos es básicamente la neurona está activa, ¿cierto? La neurona está activa si g de f de x, perdón, la neurona está activa si f de x es mayor o igual que 0, ¿cierto? Si f de x, que es, digamos, de alguna manera lo que tenemos aquí, y aquí tenemos g, si f de x es mayor que 0, está a este lado, entonces inmediatamente el valor de g va a ser superior a 0,5 y diremos que la neurona está activada, de lo contrario la neurona no estará activada, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que f de x sea mayor o igual que 0? Teniendo en cuenta que f de x es esto que tenemos aquí, entonces sería que esto sea mayor o igual que 0, o lo que es lo mismo, es w1x1 más w2x2 más w de xd debe ser mayor o igual que menos w0. Entonces el w0, al final, aquí tenemos otra interpretación, el w0 es el umbral, o menos w0 es el umbral que debe superar el producto de cada una de las entradas por los pesos para que la neurona se active, ¿cierto? Miren que tenemos estas dos interpretaciones, ¿cierto? Interpretación uno, interpretación 2, las dos son equivalentes, ¿cierto? Pero entonces, en ese caso, las neuronas que teníamos en el caso del MLP, las neuronas que llamamos perceptrones, ¿cierto? Requieren esta entrada W0 porque la necesitamos para hacer esto. Si no tenemos W0, entonces obligamos a esta frontera a pasar por 0, o lo que es lo mismo, obligamos a este umbral a ser 0 y vamos a perder capacidad, digamos, de modelado en el modelo. En el caso del mapa autoorganizable, que es lo que tenemos aquí, resulta que estas neuronas son muy parecidas a las que teníamos allá, pero no requieren término independiente. Estas neuronas simplemente van a estar representadas por el vector W, que es un vector W1 hasta WD. No requiere el W0, porque lo único que vamos a intentar identificar es si la neurona se parece al patrón de entrada, ¿cierto? Y el patrón de entrada es una muestra X, ¿cierto? Al igual que en el caso inicial, el patrón de entrada es una muestra X que está descrita por unas variables X1 hasta XD. Entonces no vamos a requerir el término independiente. ¿Listo? Dos cambios importantes. La posición de las neuronas en la capa. Ahora toma pues es una información importante, toma relevancia y cada neurona que está representada por un conjunto de pesos, eso es igual, pero ahora no requerimos término independiente. ¿Listo? Hay diferentes tipos de mapas autoorganizables, digamos, a través de, de los años se han propuesto, digamos, algunas variantes. La que más se utiliza es el modelo de Kohonen, el que tenemos en la imagen. ¿Listo? Bien, entonces, ¿en qué consiste el proceso de entrenamiento, digamos, básicamente de un modelo de estos? Ese proceso de entrenamiento va a consistir en tres operaciones básicas. Una operación que vamos a llamar de competición, una operación que vamos a llamar de cooperación y una
operación que vamos a llamar de adaptación sináptica. Eh, entonces, básicamente, como les decía antes, la idea fundamental es, este modelo se utiliza para resolver problemas de clustering. Entonces, y va a resolver problemas de clustering a partir de asignar regiones a patrones de entrada específicos. Pero claro, inicialmente la red se inicializa de manera aleatoria, por lo tanto los pesos de todas las neuronas son aleatorios y no existen regiones ya, digamos, preestablecidas. Por eso el nombre de la red se llama mapa autoorganizable, porque hay una autoorganización durante el proceso de entrenamiento de esa, digamos, de esa organización por regiones, que es, digamos, lo que viene a llamarse aquí un mapa. ¿Listo? Esa es la razón fundamental. Y esa organización por regiones se va a hacer a través de estas tres operaciones. Son muy fáciles de comprender. Vamos a ver que realmente son sencillas. La primera de ellas es la competición, que es básicamente simplemente identificar de todas las neuronas que conforman esta capa, cuál es la neurona que más se parece al patrón de entrada que yo estoy ingresando en ese momento al modelo, ¿cierto? A una muestra específica. ¿Cuál de todas las neuronas es la más parecida? ¿Cierto? Entonces, básicamente, lo que yo tengo que llevar a cabo es un proceso, perdón, sí, es un proceso de estimación de medidas de distancia. Yo tengo que medir la distancia entre cada una de las neuronas en esta capa y la muestra de entrada. Y aquella neurona para la cual la distancia sea la más corta, pues esa será entonces la neurona ganadora. ¿Listo? Entonces, simplemente esta etapa de competición requiere una medida de distancia. Nosotros sabemos que existen muchas medidas de distancia, ¿cierto? Una forma que sería muy sencilla una forma en la que sería muy sencillo medir la distancia entre esta neurona, digamos, en una neurona WJ, una neurona J, pues que está descrita por un peso WJ, y X, sería simplemente calcular el producto punto entre esos dos vectores, ¿cierto? Esta es una medida de distancia. ¿Por qué es una medida de distancia? Pero hay una forma equivalente, que es la norma de W por la norma de X por el coseno del ángulo que hay entre los dos, ¿sí? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, si W y X, si llegáramos a tener el caso de que estos dos vectores son vectores unitarios o están normalizados, pues, con norma uno, en caso tal de que la norma fuese uno, esto sería solamente el coseno del ángulo entre los dos vectores. ¿Y eso porque es una forma de distancia? Simplemente, de alguna manera, está midiendo si los vectores apuntan en la misma dirección. Si los vectores son perpendiculares, por ejemplo, entonces el coseno del ángulo es cero. Y por lo tanto, me está diciendo que son muy diferentes. Si apuntan en la misma dirección, entonces los vectores son muy parecidos. Entonces, esto corresponde a un tipo de medida de distancia que se llama precisamente la distancia coseno. Y es una distancia muy, muy utilizada en muchos contextos. Por ejemplo, uno de ellos es en contextos de texto. Se suele utilizar mucho la distancia coseno, pero en general, digamos, es muy utilizada pues, incluso en contextos pues, de Machine Learning. Este es un tipo de distancia. Sin embargo, aunque podría ser perfectamente aplicable en el caso del mapa autoorganizable, se suele utilizar una forma de distancia, digamos, mucho más convencional, que es la norma de la resta de los dos vectores. ¿Listo? El vector X menos el vector W. ¿Cierto? Y entonces, ¿quién es la neurona ganadora? Pues la neurona ganadora es simplemente aquella neurona
para el cual este valor de la norma de la resta entre los dos vectores es el más pequeño posible, ¿cierto? Entonces, eso es simplemente el proceso de competición. ¿Listo? Competición es las neuronas entre ellas, o lo que intenta decir es las neuronas entre ellas compiten para determinar cuál es la más parecida al patrón de entrada, ¿cierto? Y eso simplemente es el cálculo de esta medida de distancia. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, I de X, ojo con esto, I de X es precisamente eso. La neurona ganadora en el caso de la muestra de entrada X. ¿Listo? Luego viene un proceso cooperativo. Entonces, básicamente, lo que vamos a decir como el objetivo fundamental es que el mapa autoorganizable vaya configurando regiones, digamos, que se asocien a clústeres. Lo que se intenta, digamos, de alguna manera emular en este caso es, no sé si ustedes en algún momento han visto algunos programas de estos de ciencia donde muestran cómo se activa, por ejemplo, una red de neuronas biológica frente a un estímulo, ¿cierto? Y que esa red de neuronas biológica puede tener zonas, por ejemplo, para estímulos visuales, puede tener zonas para estímulos auditivos, ¿cierto? Y muchas veces lo muestran a través como una especie de líquido de contraste, ¿cierto? Que es en verde, y entonces se muestra cómo la región se activa así frente a un estímulo, y hay un punto que se activa mucho, ¿cierto? Y queda muy verde, pero no es el único que se activa, precisamente se activa toda una región, solo que hay un punto que se activa mucho. Entonces, el objetivo fundamental de esta etapa de proceso cooperativo es emular ese comportamiento. Ya tenemos identificada la neurona ganadora, es decir, el centro de esa región que se va a activar. En esa analogía que yo estoy haciendo sería el punto más verde, ¿cierto? El punto más activado. Pero la idea es que la región en general se configure como una región alrededor de esa neurona, es una región que se activa frente al mismo patrón. Se activa un poco menos en la medida en que se aleja de esa neurona ganadora, pero la idea es que también se active. Entonces, ¿cómo se realiza el proceso cooperativo? Básicamente, el proceso cooperativo es simplemente, una vez identificada la neurona ganadora, vamos a suponer que la neurona ganadora es esta que está acá, ¿cierto? Entonces, el proceso cooperativo es simplemente identificar una región alrededor de esta neurona ganadora que también debería haberse activado en menos medida, pero también debería activarse un poco frente a ese patrón de entrada. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es definir una ventana, ¿cierto? Una ventana de activación. Y miren que ahora la posición de la neurona es muy importante, ¿cierto? Recuerden que yo les dije desde el comienzo, a diferencia de las redes de las MLPs, aquí la posición es importante. Claro, porque esta ventana que estamos definiendo aquí es una ventana que va a operar de acuerdo, obviamente, también a una medida de distancia. Vamos a tener que medir una distancia de la neurona ganadora a las demás, ¿cierto? Y esa distancia ya está asociada no al peso W que representa la neurona, sino a la posición relativa que ocupa dentro de esta capa, ¿cierto? Entonces, hay una posición relativa en términos de columna y en términos de fila, ¿cierto? Entonces, cada una de las neuronas tiene asociada una posición en columna y en fila, y la idea fundamental es que vamos a medir una distancia en términos de eso, de posiciones de columnas y filas, ¿cierto? Y vamos a identificar entonces esa región que también debería activarse, ¿cierto? La idea fundamental es que se activen más en la medida en que estén más cerca de la neurona ganadora, y en la medida en que se van alejando de la neurona ganadora, pues ese efecto se va perdiendo, ¿cierto? Y si pensamos un poquito en ese comportamiento, deberíamos recordar que es exactamente lo mismo que hicimos cuando estuvimos hablando de la ventana de Parse, del modelo de ventana de Parse. Lo que estábamos aplicando en ese caso era una ventana alrededor de una muestra,
y entonces calculábamos la distancia con las otras muestras de entrenamiento para determinar el peso relativo que tenían ellas frente a la muestra con la cual yo iba a validar para poder hacer una predicción, ¿cierto? Y aquí entonces vamos a intentar hacerlo algo similar. Por lo tanto, la función que vamos a utilizar de ventana, pues va nuevamente a ser una función exponencial negativa, como la que utilizamos allá, precisamente porque nos vuelve a servir. ¿Qué tenemos en el numerador? En el numerador tenemos la distancia al cuadrado entre la neurona ganadora, que es I de X, aquí la tienen, y las otras neuronas, que es una neurona J, ¿cierto? Entonces, esta D al cuadrado es la distancia entre la neurona ganadora I y alguna neurona J. Vuelvo a insistir, la distancia en términos de la posición relativa que ocupan en la cuadrícula, pues en la capa, ¿cierto? Entonces miren que esa distancia aquí está representada como la distancia entre el vector RI y RJ, siendo R o estando R compuesto por las coordenadas de la neurona J en la cuadrícula. ¿Listo? Y como ya sabemos, esta ventana que tiene una forma de campana de Gauss, ¿cierto? Tiene una forma de campana. El ancho de esta campana depende de este parámetro, que es el que está en el denominador de la expresión, ¿cierto? Que cuando hablamos de la ventana de Parsons lo llamamos H. Bueno, aquí se llama sigma, pero tiene exactamente el mismo efecto. Entonces, sigma puede hacer que esta ventana sea así, o sigma puede hacer que esta ventana sea así, ¿cierto? Va a controlar el ancho. Y ¿qué efecto tiene? Mucho, porque estamos hablando de la región, de configurar la región que se va a activar frente a un patrón específico de entrada, ¿cierto? Entonces, inicialmente, como la red neuronal está entrenada, está inicializada con valores aleatorios, todas las neuronas tienen valores aleatorios, y necesitamos que al principio del proceso de entrenamiento el modelo empiece, digamos, a configurar esas regiones. Lo que vamos a hacer es que al comienzo sigma tenga un valor grande para que la neurona ganadora, digamos, si esta es la neurona ganadora influencie una región mayor, ¿cierto? Y empiece a configurar esa región. Pero en la medida en que pasa el tiempo y ya las neuronas han empezado a especializarse en patrones de entrada y ya se han empezado a configurar regiones en toda la cuadrícula, entonces la idea es que este valor se vaya disminuyendo, es decir, que el sigma se vaya haciendo más pequeño para que el ancho o la zona de influencia de cada neurona se vaya reduciendo y ya no estemos afectando tanto todas todas las neuronas, digamos, en la cuadrícula. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar la idea fundamental es que tengamos un valor que comienza grande, un valor de sigma que comienza grande y que se va haciendo pequeño a lo largo de las iteraciones, ¿cierto? Eso podría ser, digamos, simplemente un valor lineal. Podríamos tener algo así como un valor que empieza grande, perdón, que empieza grande y va disminuyendo a lo largo de las iteraciones, ¿cierto? Pero normalmente lo que se hace es algo un poco más suave, algo como esto, que nuevamente vuelve a ser la forma de la exponencial negativa, ¿cierto? Solo el lado positivo, pero la forma de la exponencial negativa. Entonces miren acá que la sigma la vamos a controlar a través también de una exponencial negativa, tiene un valor inicial sigma cero y tiene, pues, tiene un parámetro que va a controlar cómo se disminuye a lo largo del tiempo y t, que son las iteraciones, ¿cierto? Entonces, en la medida en que las iteraciones van a ir pasando, este valor de sigma va a empezar grande, va a ir disminuyendo y ese es el valor de sigma que vamos a utilizar aquí para establecer, digamos, la zona de influencia, de alguna manera, la zona de influencia, la ventana de influencia de la neurona ganadora, ¿sí? Esta sería ya simplemente metiendo aquí en el denominador sigma al cuadrado de t para decir que depende de la iteración. ¿Listo? Lo que nos queda es simplemente el proceso de adaptación, que es básicamente realmente el proceso donde ya vamos a llevar a cabo la modificación de los pesos de las neuronas. Y lo vamos a hacer entonces a través de esta regla de actualización de pesos que tenemos ahí. Entonces, el peso de una neurona J, ¿cierto?
En la iteración T más 1 es el mismo peso de la neurona J en la iteración T. Y miren lo que tenemos acá. Tenemos una tasa de aprendizaje que dependerá del tiempo, igual que antes. Vamos a tener valores grandes al principio y vamos a ir reduciendo ese valor en la medida en que van pasando las iteraciones. Tenemos la ventana que acabamos de discutir cómo se definía, ¿cierto? Es la ventana de influencias, la ventana de influencia de la neurona ganadora I, ¿cierto? Si J, que es la neurona que estamos actualizando en este momento, no entra dentro de la zona de influencia de la neurona ganadora I, este valor será cero y por lo tanto esa neurona no va a cambiar, ¿sí? Pero si entra dentro de la zona de influencia, entonces la ventana no será cero, tomará un valor específico más grande entre más cerca esté a la neurona ganadora, más pequeño entre más se aleje. ¿Y qué es lo que vamos a intentar hacer? Lo que vamos a intentar hacer es movernos en la dirección de lo que le falta a la neurona para ser muy parecida al patrón de entrada, ¿cierto? Porque básicamente esa es la idea. La idea es que la neurona se parezca al patrón de entrada en ese momento, ¿cierto? Que es X. Y entonces esta resta que hay aquí es sencillamente cuánto le falta a W para hacer X, ¿sí o no? Que también pues obviamente lo podemos expresar como el error, ¿cierto? Pero me gusta expresarlo en términos, digamos, de cuánto le falta a W para hacer X, para asociarlo con el hecho de que estamos intentando parecernos al patrón de entrada, ¿cierto? E insisto, regulado por H. Si estamos muy cerca de la neurona ganadora, vamos a movernos muy en esa dirección. Si estamos un poquito más alejados, nos vamos a mover en esa dirección, pero menos, ¿cierto? Porque esta H nos va a regular un poquito ese movimiento. Entonces miren que esto es muy parecido al gradiente descendente, pero en realidad aquí no nos estamos moviendo en la dirección contraria al gradiente, sino que nos estamos moviendo en la dirección del gradiente. Por lo tanto, esto se llama un gradiente ascendente, ¿cierto? Aquí en lugar de tener menos, tenemos un signo positivo. ¿Listo? Y eso es todo. Ahí ya terminamos el proceso. Entonces, la competición es determinar la neurona ganadora, que es simplemente calcular las distancias entre todos los Ws que representan las neuronas y la muestra X. La cooperación es establecer ese H, este H, que está basado en la distancia entre las neuronas, pero la distancia relativa a la cuadrícula, no a los Ws. Y luego el proceso de adaptación es mover los pesos en la dirección del error o de lo que de lo que le falta a esa neurona para parecerse más al patrón de entrada, pero sopesado por la ventana de cooperación, ¿cierto? Si estamos dentro de la ventana de cooperación, nos vamos a mover hacia allá. Si estamos por fuera de la ventana de cooperación, no, el valor de W no va a cambiar. ¿Listo?